Se han cumplido ahora 20 años desde que saltara el primer caso del llamado síndrome del aceite tóxico. El más grave fraude alimentario ocurrido jamás en España ha causado la muerte a más de 1.000 personas y otras 20.000 han resultado afectadas. Muchas viven todavía con las secuelas de la colza. En algunos casos son familias enteras las que aún permanecen enfermas y sufren los efectos del envenenamiento masivo. Las investigaciones sobre las causas de la enfermedad se van desentrañando poco a poco y esta misma semana se conocían algunos avances. Pero de poco sirven ya para muchos de los enfermos a quienes el aceite truncó definitivamente sus vidas y que nos han hablado en el siguiente reportaje de su angustia y de su dolor. Esta cámara acorazada contiene informes e historiales médicos y clínicos. Pero no son solo papeles. Guardan lo más íntimo de miles de personas. Su angustia y su dolor. Sentimientos que, aunque hayan pasado 20 años, hoy todavía no se han apagado. Dentro de estas carpetas hay rostros que no olvidan. Muchos de ellos han muerto y otros muchos arrastran todavía las huellas de un drama que hundió para siempre sus vidas. Un dolor constante durante 20 años. O sea que no hay día que pase que no tengas un dolor. Ya no te digo, o sea, te hablo físicamente, moralmente pues tienes muchos, ¿no? Pero físicamente no sabes lo que es estar sin un dolor un día. Las noches, por las noches estamos mi marido y yo que somos como vemos como las pasamos. Las noches, en 20 años, creo que estará por la primera noche que se pase sin tenerse que levantar. Todo empezó hace ahora 20 años. Era una España que salía del blanco y negro, que empezaba a prosperar, pero que se resentía aún de un oscuro pasado. La falta de controles sanitarios fue caldo de cultivo para un comercio ambulante y para que especuladores con afán de lucro se atrevieran a vender un aceite de colza de uso industrial para consumo humano. En mayo de 1981 se conoce la primera víctima, un niño de 8 años. A partir de ahí cunde el pánico. Se habla de una neumonía atípica y a la historia pasará la famosa frase del entonces ministro de Sanidad: el mal lo produce un bichito tan pequeño que si se cae de la mesa se mata. En julio se confirma que el aceite de colza era el vehículo del envenenamiento. Estamos ante una intoxicación alimentaria de una gravedad difícil de igualar, que dejó más de 20.000 afectados. Somos 17.000 o 19.000 personas y heridas graves, porque estamos heridos graves, y ya 200 y pico muertos. 4 y a 5 en la cama, tiesos ahí sin poderse, es que esto ha sido, no se sabe nadie, tan bueno, que era horroroso. En aquellos momentos estaba en la clínica Puerta de Hierro, terminando mi especialidad en medicina interna, y lo que notábamos era desconcierto, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, básicamente. Pensábamos que nos enfrentábamos a una enfermedad infecciosa por las manifestaciones que había en el pulmón, pero básicamente era desconcierto. Sabíamos que aquello no era muy contagioso porque ya llevábamos algunas semanas y ninguno nos contagiábamos, pero nadie nos atrevíamos a tomar iniciativas en otro sentido por falta de conocimiento en métodos de cómo afrontar este tipo de situaciones. Hoy en día ya hay mucha gente que en este país ha aprendido a afrontar este tipo de situaciones y aunque se pudiera dar un problema similar, seguramente lo atajaríamos mucho antes. El síndrome del aceite tóxico fue uno de los mayores desconciertos científicos y desde entonces, primero con menos medios y hoy con las técnicas más modernas, no se ha dejado de investigar. En estos laboratorios se analiza en la actualidad todo lo referente al síndrome. Todavía no se conoce el agente que causó la enfermedad, pero sí se sabe que el aceite de colza desnaturalizado con anilina tenía 60 compuestos que actuaron como una auténtica bomba en el organismo humano. El síndrome ha comenzado a desentrañarse y esta misma semana se presentaba el último logro. Un avance conseguido por científicos del CSIC, del Hospital 12 de Octubre, del Instituto de Salud Carlos III y de la Universidad de La Laguna. Según el estudio, las mutaciones de un gen, el NAT2, habrían provocado en los pacientes una disminución a la hora de metabolizar los tóxicos y eliminarlos por las heces o la orina. Fue precisamente esta predisposición genética la que provocó que, aun consumiendo el mismo aceite adulterado, algunos se enfermaran y otros no. Hay familias en que se da toda esa diversidad en las personas y hay en cambio otras familias